Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa ustedes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, la corresponsal de la agencia española de noticias EFE, Raquel Godos. Bienvenida como siempre a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Está también el corresponsal del diario El País de Madrid, Joan Faust. Bienvenido a este programa. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida hasta acá. Gracias. Y el primer asunto, Raquel, tiene que ver con las elecciones generales en su país, en España. Ayer la gente escogió a las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que son quienes a su vez eligen al presidente del gobierno. Hay que recordar que España tiene un régimen parlamentario. Las elecciones las ganó el Partido Popular, el Partido Conservador, que está encabezado por Mariano Rajoy, que es actualmente el presidente en funciones. Y el PP obtuvo 137 de esos 350 escaños. En segundo lugar estuvo el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE, cuyo líder es Pedro Sánchez, consiguió 85 escaños. Después vino la coalición de Unidos Podemos, con 71 escaños. Y finalmente, entre los 4 grupos políticos principales, Ciudadanos, con 32 escaños. ¿Esto qué quiere decir? Para el PP fue un resultado bueno porque consiguió 14 escaños más que en las elecciones del pasado 20 de diciembre, tras la cual no se pudo formar una coalición de gobierno. El PSOE consiguió 5 escaños menos. Unidos Podemos quedó en el mismo número de escaños y Ciudadanos perdió 8 escaños. Ahora la pregunta es qué puede ocurrir, porque para que alguien gobierne, pues tendría que haber una coalición para lograr esa mayoría de 176 escaños, o por lo menos algún partido podría gobernar en minoría si los otros no se oponen. El señor Rajoy dijo esta mañana en una entrevista en la cadena COPE, en la cadena radial COPE, que habían triunfado el PP y el PSOE. Y en cierto modo le estaba tendiendo la mano a Pedro Sánchez, el líder socialista, para hacer una coalición. Pero los socialistas han dicho que no van a apoyar al señor Rajoy y que además tampoco se van a abstener en caso de que él quiera gobernar en minoría. Aquí, y esa es la pregunta del millón, es ¿qué puede pasar? O lo que va a ocurrir es que va a haber otras elecciones en diciembre si las cosas siguen como están. Bueno, el panorama es muy complejo porque a nadie le da la suma. Entonces, y no dan las sumas con 2 partidos tampoco. El partido de Rajoy, que es quien tendría que asumir formar gobierno, no puede formar solamente con Ciudadanos, que es el partido políticamente más afín, porque la suma de los escaños no le dan. Entonces, lo que se está barajando es que se haga una coalición con PP, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derecha nacionalista del País Vasco, y Coalición Canaria. Aún así, en la situación actual les faltaría un escaño para llegar a los 176, asumiendo que todos ellos acuerdan formar gobierno. Eso le vendría muy bien al PSOE porque le permitiría votar en contra de la investidura de Rajoy y plantear que él está en contra de las políticas de derecha y de austeridad que ha promovido su gobierno, sin tener que, apoyar ese gobierno y ceder, porque una abstención sería ceder a que ellos formaran gobierno. Sin embargo, a mí me parece muy complejo que ellos puedan llegar a formar ese gobierno, sobre todo porque el PNV se enfrenta a elecciones autonómicas el próximo octubre y allí Podemos ha arrasado. Entonces, si el PNV apoya a un gobierno de Rajoy, es muy probable que el PNV se hunda en las elecciones autonómicas y ellos no quieren que eso ocurra. Con lo cual, el puzzle es muy complejo. En cuanto al papel del PSOE, que es el partido pinza, el que tiene la clave, no puede apoyar a una investidura de Rajoy precisamente porque apoyaría todo lo que es el enemigo clásico, ¿no? Sin embargo, sí ha obtenido una pequeña victoria evitando lo que llamaban en España el sorpaso, que es que Podemos y Izquierda Unida, Unidos Podemos, les adelantaran por la izquierda para ser, la segunda fuerza política. Entonces hay como un equilibrio de poderes muy complejo. Yo creo que lo más probable es que haya segundas elecciones, terceras, aunque no sea lo ideal para el país. ¿En qué situación, Joan, queda el Partido Socialista? Porque Pedro Sánchez, su líder, ha conseguido 5 escaños menos, es un mal resultado. Pero también es verdad que en las encuestas, como decía Raquel, se había hablado mucho del sorpaso. Sorpaso, que es una palabra que viene del italiano, de una película llamada El Sorpaso, protagonizado, en cuyo reparto estaba el actor Vittorio Gassman. Lo cierto del caso es que Unidos Podemos no superó al Partido Socialista, pero por otra parte, una dirigente socialista muy importante
que es la presidenta de la Junta de Andalucía del gobierno andaluz, le echó la culpa al señor Sánchez del resultado socialista, entre otras cosas en Andalucía, que es la región de España donde casi siempre ganan los socialistas, perdieron ante los conservadores del Partido Popular. ¿En qué situación está Pedro Sánchez hoy? Bueno, en ese sentido también la dirigente andaluza queda debilitada, ¿no? Porque el hecho de que el PSOE ha tenido un mal resultado allí también le puede servir para influir menos en el señor Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco una derrota dulce, ¿no? Porque para el PSOE las encuestas pronosticaban que quedaría en tercera posición, ¿no? Y eso hubiese cambiado por completo lo que era el mapa político en España desde la transición, ¿no? Y ellos, bueno, como resisten como referencia a la izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente ya tuvieron su peor resultado de la historia en diciembre, ahora han empeorado, tiene el peor resultado aún también, pero al fin y al cabo son segundos, ¿no? Incluso es llamativo como las encuestas a pie de urna ayer, ¿no?, daban a Unidos Podemos quedando en segundo lugar. Entonces, imagino que para el PSOE, cuando se vieron que ellos estaban segundos, fue una muy buena sorpresa. Bueno, lo que es difícil es que el PSOE en diciembre tenía muchas más opciones que ahora de formar gobierno, ¿no? Si con que Podemos se hubiera abstenido, Pedro Sánchez hubiera sido presidente después de las elecciones de diciembre, ¿no? Cosa que ahora tendrían que conseguir que Podemos diera apoyo al PSOE y varios nacionalismos, ¿no? Y sería la cosa está un poco más complicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es como que las izquierdas se debilitan, pero el PSOE puede decir que se mantiene como la referencia de la izquierda, ¿no? Entonces, en cierto modo, sale algo reforzado. ¿Qué conclusión saca usted, Pablo Pardo, de esas elecciones de ayer en España? ¿Usted anticipa desde ya otras elecciones? Bueno, yo creo que en general en España lo que hay es una clara guerra de desgaste, de trincheras, no sé si entre los políticos, entre ellos o de los políticos contra el electorado, para matarnos a base de elecciones y de campañas permanentes. Yo creo que lo mejor que deberían hacer sería salir de copas y arreglarlo todo rápidamente, porque si no vamos camino de unas nuevas elecciones. Yo creo que desde luego el gran vencedor es Rajoy. O sea, Rajoy, entre sus virtudes políticas, dicen que no está la de correr riesgos, pero sí que los corrió cuando decidió, digamos, no tratar de forzar un gobierno de coalición o tratar activamente de formar un gobierno después de diciembre. Esperó y los resultados han sido extremadamente buenos. Ahora Rajoy está, digamos, girando, dando completamente la vuelta. Hasta ahora él decía, no, yo no voy a molestarme en hablar con nadie. Ahora digamos que está en el papel del vencedor magnánimo que ofrece a los demás sitio en su mesa. Un sitio en su mesa que, conociendo a Rajoy, al final se quedaría un sitio bastante pequeño para los demás, vamos, o más bien que fuéramos que trajeran los platos para que se los comiera. Con lo cual, para los otros también muy complicado. Para el PSOE, es decir, cuando miramos los resultados, resulta que el otro vencedor es el PSOE, que sigue perdiendo votos. Es decir, ahora mismo en España hay un partido grande, que es el PP, y 3 partidos medianos. Entonces, es decir, digamos que ahora Rajoy puede ofrecer más o menos algún tipo de pacto, etcétera, a otros partidos. Conociendo a Rajoy va a ser una propuesta probablemente muy vaga y muy ambigua, sobre todo desde el punto de vista, digamos, programático. Que los otros partidos no quieren, Rajoy siempre puede decir, bueno, yo lo he intentado, he ganado 2 elecciones seguidas, pues tendremos que ir a por la tercera, y como continúe la tendencia, en la tercera ya podré formar un gobierno anti-Sánchez. Algunos decían que Rajoy debería irse, debería dejar de ser candidato del Partido Popular, pero como señalan los editoriales de los periódicos en España, ahora no tiene ninguna razón para salir, sobre todo porque ha conseguido 14 escaños más que en las elecciones del 20 de diciembre. Para nada, no tiene ningún motivo para retirarse. Y aquí como la única no española de la mesa, porque Juan Carlos usted cuenta como español, hago un análisis desde afuera, primero mirando, escuchando a Raquel con sus números. Creo que el tiempo para la matemática se acabó, porque la matemática no da, toca recurrir a las artes y al arte de la negociación, algo que en lo que no han resultado muy habilidosos los españoles. Históricamente los españoles no somos los mejores. No han tenido que hacerlo, y en este momento que la solución obvia sería una coalición, que la comparan con la alemana, esta como coalición entre los 2 principales partidos, coalición izquierda-derecha,
ha funcionado también en América Latina. Funcionó justamente para en las recientes elecciones peruanas, donde el derechista, el nuevo presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, se juntó con la izquierda y ganó, y en este momento tendrá que gobernar en coalición. Igualmente también funcionó en México en las elecciones regionales, cuando el partido de derecha y el de izquierda, el PAN y el PRD, se juntaron y tuvieron unas victorias importantes. Entonces propongo a los políticos españoles considerar los ejemplos latinoamericanos. Me llama mucho la atención la derrota real de Podemos, y estaba leyendo justo esta mañana si era el momento para un Iglexit, es decir, la salida de Iglesias de Podemos, y eso es un asunto para que consideren en este momento los de esta nueva coalición, que sí lograron hacer una coalición de Unidos Podemos. Lo que no tengo muy claro, leyendo las noticias, es si hay mayor o menor incertidumbre después de estas elecciones. Pero decía Raquel Godos, hablando de esta posibilidad de una alianza entre PSOE y PP, que se ve muy difícil, que si el PSOE se alía con el PP, pues perdería prácticamente su razón de ser. Yo creo que solamente lo haría si hubiera la posibilidad de que Podemos poder formar gobierno, pero de otro modo yo no veo cada posibilidad. Claro, el hecho de que Podemos haya perdido el 1.000.000 de votos que le iba a dar supuestamente Izquierda Unida, que eso hubiera supuesto un incremento matemático automáticamente de los escaños, hace que el PSOE por lo menos pueda jugar al aguante. Entonces, lo peligroso para el PSOE, y sería absolutamente casi un suicidio, por una cuestión ideológica, cómo funciona España, el PSOE y el PP han sido, digamos, los dos baluartes ideológicos. Si el PSOE se va con el PP, automáticamente pierde a sus votantes clásicos, automáticamente. Entonces, eso puede ser un suicidio. Lo interesante ahora es ver qué va a hacer Pedro Sánchez, porque ahora él está legitimado, no ha perdido de esa manera tan bestial como se preveía, con lo cual Susana Díaz estaba calentando en la banda y luego le dijeron no, vuelve al banquillo porque no te necesitamos. Y claro, él ahora tiene un duro papel. Para él lo mejor sería que fueran capaces de formar gobierno estos partidos que comento, y él tener la capacidad de votar que no. No lo veo tan fácil, pero desde luego Pedro Sánchez tiene que apostar por sí mismo y apostar por mantener los valores del Partido Socialista intactos, sin tener que ceder. Solamente una cosa en cuanto a Iglesias, estoy de acuerdo contigo, creo que una de las cosas que refleja la caída es 1.142.000 votos los que ha perdido la coalición Unidos Podemos. Creo que sobre todo reflejan un descontento con la cabeza de Iglesias. Casi todos los votantes, digamos que no, el partido me parece bien, pero Iglesias es un poco ese argumento. Entonces puede ser que haya una renovación de la cara del partido. Claro, el tema... Una pregunta muy rápida, y es, esos votantes clásicos de izquierda, ya que está descartada prácticamente un gobierno de izquierda, por lo menos a corto plazo, ¿dónde se irían? Es que se quedan en casa. Es lo que ha pasado. Ese 1.100.000 de votos de Unidos Podemos no han votado a otro partido, se han quedado en casa. Ahí lo que es interesante ver es si el hecho de que Podemos fue muy exigente con Pedro Sánchez para, digamos, en las condiciones que le puso para investirlo presidente después de las elecciones de diciembre, que para mucha gente se vio como que Podemos, quizá las formas y como las condiciones que pusieron no fueron demasiado exigentes, si eso también les puede haber penalizado, ¿no? Si hay quien diga, yo voté a Podemos en diciembre, porque confiaba que iban a, digamos, a ayudar a crear un gobierno de izquierdas, y luego, quieras o no, que es un poco lo que dice el PSOE, Podemos y el PP, ¿no? Los dos estaban en contra de que Pedro Sánchez fuera presidente, ¿no? Entonces puede haber gente de la izquierda que se sienta decepcionada con Podemos y que no haya votado, y luego sería muy interesante ver cuánto habría caído Podemos sin Izquierda Unida. Lo que pasa es que Podemos tiene, como ustedes bien saben, un principio político dentro de su programa que es perfectamente inaceptable para el Partido Popular y para el Partido Socialista, y es que está de acuerdo con que haya un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos elijan si se independiza de esa comunidad autónoma o no, y yo creo que ahí está el problema. Finalmente, ¿cuál es la frase de Borges sobre la democracia después de tantos porcentajes, tantos números? Hay dos frases de Borges, una sobre la democracia y otra sobre el Brexit. Yo creo que la de la democracia es una que escribió en el prólogo del libro de Arena, que era descreo de la democracia ese abuso de la estadística, sobre todo en un día en el que las encuestas una vez más se han vuelto a equivocar. Y la del Brexit es en un cuento que se llama, creo que La marca de la espada, que dice que está hablando con un inglés, y para congraciarse con él dice: recurrí a la menos perspicaz de las pasiones, el patriotismo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington.
Pablo, hay una convulsión mundial realmente, no solamente desde el punto de vista político, sino económico, por el resultado del referendo en el Reino Unido, donde los ciudadanos decidieron salirse de la Unión Europea, este grupo de 28 países y 500 millones de habitantes, que es además el mercado más numeroso de Occidente. Ha habido ahora novedades. Por un lado, en Google se ha establecido que muchos ciudadanos que votaron a favor del Brexit ahora están preguntando qué es la Unión Europea. Votaron sin saber, cosa que ocurre en muchos sitios. Tal vez en la revista de New Yorker dicen que es extraño, pero que los ingleses ya no parecen más inteligentes que el resto de los ciudadanos occidentales con lo que ha ocurrido. Pero por otro lado, la primera ministra de Escocia, que forma parte de ese país del Reino Unido, Nicola Sturgeon, ha dicho que ese país podría vetar el Brexit. No se sabe si sea posible. Por otro lado, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ha visto cómo le han renunciado 11 ministros de su gabinete en la sombra, del gabinete de oposición. Y para rematar, algunos partidarios del Brexit, de los políticos que estaban a favor de la retirada, están diciendo que los argumentos que emplearon eran mentira. Lo dijo claramente Nigel Farage, del Partido de Independencia del Reino Unido, con respecto a una estadística que daba Boris Johnson, exalcalde de Londres, partidario del Brexit, que decía que podían incluir, si se retiraban de la Unión Europea, podían destinarle al sector de salud en el Reino Unido 470 millones de dólares semanales. Ahora resulta que eso no es verdad. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar. Si de verdad supiera lo que iba a pasar, te prometo que no estaría aquí, porque ya habría comprado opciones y futuros y oro y no sé qué, y ya estaría en cualquier isla, jubilado, retirado permanentemente. No lo sabemos. O sea, esto es... pues bueno, yo creo que Gran Bretaña dicen que nació o a principios del siglo XVIII o a principios del siglo XIX. Nunca se ponen de acuerdo, según consideres cuando incorporaron Escocia o Irlanda. Es el 18 en 1707. 1707, Escocia, exactamente. el acta de unión. Sí. Pues bueno, a lo mejor Gran Bretaña se acaba en 2017, una cosa así, es decir, el año que viene. Evidentemente, por ejemplo, la cuestión de Escocia es una cuestión muy interesante. Creo que no sé si es un dictamen de finales de los años 90 que dice que el Parlamento escocés puede intervenir en este caso, no así Gales o Irlanda del Norte, pero sí Escocia, lo cual puede crear un problema adicional. Yo no creo que Escocia vaya a hacerlo, porque digamos que sería además reforzar mucho más las tensiones, y los escoceses yo creo que directamente lo que quieren es irse. Al mismo tiempo, en el Partido Laborista, Corbyn hizo una campaña muy débil en favor del sí, y por esto le van a pasar factura. El Partido Laborista es un partido que corre peligro de extinguirse ahora mismo en Gran Bretaña, también, que digamos que siguiendo la estela del PASOK y de otros partidos socialistas europeos, con lo cual digamos que es un absoluto desastre. Y con respecto a las mentiras, sí, toda la campaña en favor del sí estuvo basada en mentiras manifiestas por parte de los políticos y por parte de los medios de comunicación que la apoyaron, es decir, gente como Farage, como Boris Johnson. No olvidemos que Boris Johnson fue despedido del London Times por inventarse citas de gente a la que no había entrevistado. Por los medios de comunicación propiedad de Rupert Murdoch. Digamos que es muy curioso, porque al final han sido Murdoch, que es australiano, Johnson, que nació en Nueva York. Johnson, que nació en Nueva York y tiene pasaporte de Estados Unidos, y bueno, Farage, que por lo menos es británico, han dirigido una campaña contra la inmigración. Entonces, la inmigración de los demás o de los pobres, no queda muy claro quién. Pero bueno, digamos que el desastre es total. Esta mañana la libra seguía cayendo, con lo cual este es el momento, aunque el verano no sea... Bueno, ninguna época es buena para irse de vacaciones a Gran Bretaña porque siempre llueve, pero yo creo que es un buen momento para que nos vayamos. Joan Faust. Bueno, yo creo que es interesante lo de, como siempre, ¿no? Estas cosas después de ver de las promesas la realidad, ¿no? Y un poco el ver todo lo que prometiste, si se puede aplicar o no, ¿no? Y también es interesante un poco, digamos, el día siguiente, ¿no? El despertarte y, bueno, esto pues ya hemos votado, ¿no? Y ahora qué hacemos, ¿no? Es un poco lo que se está viendo, ¿no? Ya sean las promesas, o he visto que Cameron decía que no está listo para iniciar ya ahora mismo conversaciones con la Unión Europea de cómo se acordaría esta salida, ¿no? Entonces supongo que es un poco saber analizar, ¿no? Y también pues se especula de cómo sería esta transición, ¿no? Quizás simplemente se llega a un acuerdo de asociación con la Unión Europea en que en verdad parezca que ha habido grandes cambios, pero quizá no hay tantos grandes cambios, ¿no? Y quizá todos aquí salvamos un poco la cara y tampoco es tan drástico como nos imaginábamos. Entonces un poco yo creo que la sensación es ver en qué se traduce esto ahora, este baño de realidad, digamos. 30 segundos.
Bueno, creo que Gran Bretaña está ahora intentando ver cómo recula ante lo ocurrido, como que tienen un estado de ansiedad tremendo y no les falta razón. Pero creo que sobre todo deberían tener mucho cuidado con las prisas que puede tener la Unión Europea para sacarlos, porque como decía Juncker, cuanto antes mejor, la incertidumbre se reduce y creo que no les van a dar mucho tiempo para tener un plan B. 30 segundos. Es justo como los que se casan en Las Vegas apresuradamente y amanecen completamente arrepentidos. Eso es lo que yo solamente pienso cuando leo noticias del Brexit. Rápidamente, titulares del mundo para ver esto desde distintas perspectivas. En Fígaro, roto el Reino Unido, Europa desorientada. En Italia, el Brexit le ayudó a Rajoy. En Alemania hay miedo a una eurocrisis. En China, el comercio está en riesgo. El Wall Street Journal, los negocios son inciertos. El Telegraph, debemos estar orgullosos y positivos. Y el Times saca noticias de Wimbledon. Cada cual tiene su perspectiva distinta sobre esta crisis. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Ayer hubo final de la Copa América de Fútbol, la ganó Chile por penaltis. Lionel Messi jugó mal y además desperdició el primer cobro desde los 11 metros. Y dijo que no quiere volver a la selección argentina. ¿Es una buena decisión de Messi o no? Yo creo que hace bien porque los argentinos le han denostado a lo largo de toda su carrera y siempre le han pedido más. Así ya se convirtió en el máximo goleador de la selección durante esta Copa América y aún así le siguen exigiendo que gane él solo todos los torneos. Así que bueno, si se puede, nosotros en España le recibimos para la selección. Joan Faust. Yo creo que es más una reacción, es una reacción en caliente, ¿no? Yo creo que Messi es estratosférico, ¿no? Y obviamente pues Argentina le necesita y para hacer que Argentina gane el Mundial en 2018, ¿no? Y creo que es más su enorme frustración y pena, ¿no? de que no logra con Argentina demostrar lo bueno que es, y supongo que es más como su enorme pena tras la derrota de ayer, ¿no? Pablo Pardo. Yo creo que, bueno, Argentina no lo puede tener todo. Han conseguido que su enemigo histórico, Gran Bretaña, se autodestruya. Algún precio tenían que pagar, que sea que Messi no juegue. Yo creo que las Malvinas van a pedir la entrada o en Argentina o, como decía el propio Borges, en Bolivia, para que así ese país tenga salida al mar. Munillense. A mí sí me parece muy mal perdedor. Me parecen unas declaraciones del niño que se lleva el balón a la casa cuando no juega como él quiere. No obstante, la Federación Argentina de Fútbol es tan mala y tan mal manejada que intervino la FIFA, que muchos han dicho que es como los locos manejando el asilo, o sea que no se sabe quién es peor. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero mañana en el Club de Prensa.